Hay un par de cosas que tienes que aceptar cuando entras en estas paredes. Una es que puede que no salgas. En lo más profundo de las arcas del confinamiento indefinido yacen los criminales más malévolos, con espeluznantes historias que narran su vida delictiva. Entre las sombras de las prisiones más fortificadas de Estados Unidos emerge una escalofriante jerarquía. Conozca a los hombres más temidos entre rejas, donde el poder es moneda de cambio y la supervivencia exige un filo despiadado. En este apasionante esbozo, sumérjase en el mundo de quienes comandan una presencia notoria en la implacable estructura del encarcelamiento estadounidense. Thomas Edward Silverstein. Thomas Edward Silverstein, un nombre que se convertiría en sinónimo de violencia y brutalidad. Pero antes de adentrarnos en la oscuridad que consumió su vida, echemos un vistazo a sus primeros años. Nacido el 4 de febrero de 1952, la infancia de Silverstein parecía anodina a primera vista. Sin embargo, las señales de su problemático futuro eran evidentes incluso en su juventud. Silverstein creció en un barrio modesto y tuvo que enfrentarse a muchos problemas. Su vida familiar distaba mucho de ser estable, con frecuentes discusiones y problemas económicos. Estas primeras experiencias marcarían su camino hacia la delincuencia. A los 19 años, Silverstein ya tenía antecedentes penales que conmocionaron a su comunidad. Robo a mano armada, agresión e incluso intento de asesinato eran solo algunos de los cargos que se le imputaban. Estaba claro que Silverstein no era un alborotador cualquiera, tenía una inclinación por la violencia que le diferenciaba de sus compañeros. Pero fue durante su estancia en la prisión federal cuando se puso de manifiesto la verdadera naturaleza criminal de Silverstein. Encarcelado por robo a mano armada, pronto se ganó la reputación de recluso peligroso e impredecible. Sus tendencias violentas se hicieron patentes en numerosas peleas y agresiones, tanto a compañeros de prisión como a funcionarios de prisiones. El mundo del crimen es un laberinto inquietante, lleno de historias de oscuridad e intriga. Y en este retorcido paisaje, Thomas Edward Silverstein dejaría una huella indeleble. Su vida temprana y sus antecedentes penales fueron solo el comienzo de un viaje escalofriante que cautivaría a la nación. Cuando Thomas Edward Silverstein se asentó entre rejas, quedó claro que no era un preso cualquiera. Silverstein conoció la infamia en 1977, cuando asesinó brutalmente a su compañero Danny Atwell. El motivo del asesinato sigue sin estar claro, pero lo que siguió fue una serie de acontecimientos que cambiarían para siempre el curso de la vida de Silverstein. Tras el asesinato de Atwell, Silverstein fue recluido en régimen de aislamiento, donde pasaría la mayor parte de los años que le quedaban de vida. Pero incluso en aislamiento, siguió causando estragos. Conocido por su capacidad para manipular a los demás, Silverstein formó alianzas con conocidos miembros de bandas y orquestó actos de violencia desde su celda. Uno de los incidentes más impactantes ocurrió en 1983, cuando Silverstein, junto con otros 2 reclusos, asesinó al agente Merle Klutz. El brutal ataque conmocionó al sistema penitenciario y puso de manifiesto el peligroso entorno que existía entre sus muros. Los crímenes cometidos por Silverstein no fueron solo actos de violencia, sino también calculadas demostraciones de poder. Silverstein pretendía imponerse como una fuerza a tener en cuenta, incluso en los confines de una prisión de máxima seguridad. Las autoridades estaban decididas a poner fin al reino del terror de Silverstein. En 1986 fue acusado y condenado por el asesinato del agente Klutz. El juicio fue muy publicitado y las pruebas contra Silverstein fueron abrumadoras. Fue condenado a cadena perpetua en régimen de aislamiento, un castigo acorde con sus atroces crímenes. Ramzi Youssef. Nacido en Kuwait el 27 de abril de 1968, de padres pakistaníes, Ramzi Ahmed Youssef pasó de ser un estudiante de ingeniería en el Reino Unido a convertirse en uno de los terroristas más famosos del mundo. El 26 de febrero de 1993, a las 12:18 horas, una enorme explosión sacudió el aparcamiento subterráneo situado bajo la torre norte del World Trade Center. La fuerza de la explosión se estimó en 150.000 libras por pulgada cuadrada, abriendo un agujero de unos 100 pies de ancho y penetrando a través de 4 niveles de hormigón. La bomba, que pesaba aproximadamente 12.200 libras, era un artefacto complejo y meticulosamente planeado. Ramzi Ahmed Youssef, junto con su equipo de cómplices, había pasado meses reuniendo los materiales necesarios y montando la bomba en un almacén alquilado en Nueva Jersey. La bomba consistía en una carga principal de nitrato de urea, mejorada con tanques de gas hidrógeno comprimido para aumentar su potencia. Para evitar sospechas, Youssef y su equipo compraron productos químicos de uso común en operaciones agrícolas, como urea y ácido nítrico. Con la mecha encendida, Youssef y su cómplice, Ella Dismoil,
Abandonaron el lugar inmediatamente. Se dirigieron al aeropuerto JFK, conducidos por Mahmoud Salame, donde Youssef escapó de vuelta a Pakistán con documentos de viaje falsificados. Ismoil, por su parte, voló de regreso a Jordania. La bomba estalló con una fuerza devastadora, cortando el suministro eléctrico principal del World Trade Center e inutilizando el alumbrado de emergencia. El humo de la explosión ascendió hasta el piso 93 de ambas torres, dificultando la evacuación y provocando numerosos casos de inhalación de humo. Tras el atentado contra el World Trade Center, la sed de caos y destrucción de Ramzi Ahmed Youssef fue en aumento. Puso sus miras en un plan aún más ambicioso y siniestro, el complot Bojinka. Este plan terrorista a gran escala y en varias fases, ideado por Youssef y su colaborador Khalid Sheikh Mohammed, pretendía sembrar el caos a una escala sin precedentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. En enero de 1995, un incendio químico llamó la atención sobre el apartamento de Youssef en Manila, donde la policía descubrió pruebas de los atentados planeados, incluidos materiales para fabricar bombas y planos detallados. El descubrimiento del complot de Bojinka conmocionó a la comunidad internacional y provocó un aumento de las medidas de seguridad en los aeropuertos de todo el mundo, especialmente en lo relativo a los explosivos líquidos. Ante el cerco de las autoridades, Youssef huyó de Manila a Pakistán, ocultando su paradero y continuando su búsqueda del caos y la destrucción. Pero sus días como hombre libre estaban contados. La detención de Youssef, el 7 de febrero de 1995, supuso un importante punto de inflexión en la lucha contra el terrorismo internacional. Agentes del Inter-Services Intelligence de Pakistán, junto con agentes especiales del Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos, irrumpieron en la su casa Guest House de Islamabad, Pakistán, y detuvieron a Youssef antes de que pudiera escapar a Peshawar. El juicio de Ramzi Ahmed Youssef fue muy publicitado y seguido de cerca en todo el mundo. Se enfrentaba a múltiples cargos, entre ellos su participación en el atentado contra el World Trade Center y en el complot Bojinka. A lo largo del juicio, Youssef mantuvo una actitud desafiante, sin mostrar remordimiento por sus actos. Finalmente, Youssef fue condenado a 2 cadenas perpetuas más 240 años de prisión. El juez ordenó que su estancia en prisión fuera lo más dura y difícil posible, recomendando que cumpliera toda su condena en régimen de aislamiento. Terry Nichols. Terry Nichols fue un hombre cuya vida dio un oscuro giro que desembocó en uno de los actos de terrorismo doméstico más devastadores de la historia de Estados Unidos. Nacido el 1 de abril de 1955 en Lapeer, Michigan, Nichols parecía un individuo corriente. Sin embargo, bajo la superficie se estaba gestando una ideología siniestra. De niño, Nichols mostraba fascinación por la supervivencia y las ideologías antigubernamentales. Esta fascinación se vio alimentada por el clima político de la época, con acontecimientos como la Guerra de Vietnam y el escándalo Watergate que moldearon su percepción del gobierno. Fue durante estos años de formación cuando las creencias de Nichols empezaron a tomar un cariz más oscuro. En la década de 1980, Nichols se alistó en el ejército estadounidense, una decisión que tendría un profundo impacto en su vida. Fue durante su estancia en el ejército cuando desarrolló su mentalidad de supervivencia y sus sentimientos antigubernamentales. El entrenamiento y las experiencias que vivió en el ejército solo sirvieron para reforzar sus creencias. Durante su estancia en el ejército, Nichols conoció a una red de personas que compartían sus ideas extremistas. Participó en varios grupos de supervivencia y asistió a reuniones en las que se discutían ideas de rebelión contra el gobierno. Estas interacciones consolidaron aún más sus creencias radicales y le proporcionaron un sentimiento de pertenencia. Tras dejar el ejército, Nichols luchó por encontrar su lugar en la sociedad. Fue durante este periodo de incertidumbre cuando se cruzó con Timothy McVeigh, un hombre que se convertiría en su compañero en el crimen. McVeigh, al igual que Nichols, albergaba un profundo resentimiento hacia el gobierno. Los dos se unieron rápidamente por sus creencias compartidas y su deseo de actuar contra lo que percibían como tiranía. Juntos, empezaron a formular un plan que sacudiría a la nación hasta sus cimientos. El atentado de Oklahoma City, que tuvo lugar el 19 de abril de 1995, es uno de los capítulos más oscuros de la historia de Estados Unidos. Fue ese fatídico día cuando Terry Nichols y Timothy McVeigh ejecutaron su plan para desatar el caos y la destrucción en el edificio federal Alfred P. Murrah. A las 2 de la mañana, una enorme explosión arrasó el edificio federal, reduciéndolo a escombros y dejando un rastro de devastación a su paso. La explosión se cobró la vida de 168 personas, entre ellas 19 niños,
e hirió a más de 500 personas. A medida que se desarrollaba la investigación, quedó claro el verdadero alcance de la implicación de Nichols. El juicio que siguió fue un acontecimiento muy publicitado, que captó la atención de la nación. La acusación presentó un cúmulo de pruebas contra Nichols, que le consideraba un actor clave en el atentado. Los testigos declararon su implicación y relataron las conversaciones que habían mantenido con él sobre sus creencias antigubernamentales comunes. A pesar de la abrumadora evidencia, Nichols mantuvo su inocencia, alegando que no tenía conocimiento de las intenciones de McVeigh. Sin embargo, el jurado no quedó convencido. En 1997, Nichols fue declarado culpable de cargos federales, entre ellos conspiración para utilizar un arma de destrucción masiva y homicidio involuntario. Jeff Fort. A finales de la década de 1960, un joven llamado Jeff Fort emergió como figura destacada de las organizaciones callejeras de Chicago. Nacido como Jeff Fort, más tarde adoptaría el nombre de Prince Imam Malik, un título que reflejaba su creciente influencia y poder. El camino de Jeff Fort hacia la notoriedad comenzó cuando se hizo con el control de la banda Blackstone Rangers, un grupo que se convertiría en sinónimo de violencia y actividades delictivas. Los Blackstone Rangers, formados originalmente como una organización comunitaria, se habían transformado en una banda callejera bajo el liderazgo de Jeff Fort. Con su personalidad carismática y su mentalidad estratégica, Fort ascendió rápidamente en el escalafón, ganándose la lealtad y el respeto de sus compañeros de banda. Poseía una habilidad única para unir a facciones dispares dentro de la banda, forjando una fuerza formidable que infundía miedo en los corazones de sus rivales. Bajo el liderazgo de Fort, los Blackstone Rangers expandieron su territorio e influencia por toda la zona sur de Chicago. Controlaban el tráfico de drogas, extorsionaban a las empresas locales y cometían actos violentos para mantener su dominio. El control de Fort sobre la banda era absoluto y gobernaba con mano de hierro, exigiendo una lealtad inquebrantable a sus seguidores. Pero lo que diferenciaba a Jeff Fort de otros líderes de bandas era su visión de los Blackstone Rangers. Vio la posibilidad de transformar la banda en una fuerza de cambio positivo para la comunidad. Fort creía que prestando servicios sociales y defendiendo los derechos de los afroamericanos, los Blackstone Rangers podrían mejorar su comunidad y romper el ciclo de pobreza y violencia. Para lograr este objetivo, Fort creó varios programas comunitarios bajo el paraguas de los Blackstone Rangers. Ofrecían iniciativas educativas, formación laboral y programas de tutoría para capacitar a los jóvenes y ofrecerles alternativas a una vida de delincuencia. Los esfuerzos de Fort atrajeron la atención y el apoyo de residentes locales, líderes comunitarios e incluso políticos. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que el lado más oscuro de las actividades de los Blackstone Rangers eclipsara sus iniciativas comunitarias. La implicación de la banda en actividades delictivas, como el tráfico de drogas y actos violentos, se hizo cada vez más notoria. Los medios de comunicación empezaron a centrarse en los aspectos negativos de la banda, dando la imagen de una organización criminal despiadada. Corrían rumores sobre la supuesta implicación de Fort en asesinatos y otros actos violentos. Su control sobre la banda Blackstone Rangers le permitía actuar con relativa impunidad, infundiendo miedo a quienes se atrevían a cruzarse en su camino. Las calles de Chicago se convirtieron en un campo de batalla, con bandas rivales disputándose el control y vidas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Pero no fue solo la violencia lo que puso a Jeff Fort bajo la lupa de las fuerzas del orden. A mediados de la década de 1970, se enfrentó a otro tipo de problemas legales. Fort fue acusado de malversar subvenciones federales destinadas a programas comunitarios. Fue una revelación impactante que empañó su reputación y expuso el lado más oscuro de su liderazgo. El juicio fue muy publicitado y captó la atención de todo el país. Los testigos declararon sobre el extravagante estilo de vida de Fort, que parecía incongruente con la supuesta misión de los Blackstone Rangers. La acusación retrató a un hombre que había perdido de vista su visión original y sucumbido a las tentaciones del poder y la codicia. Eric Rudolph. Desde su problemática educación hasta su implicación en ideologías extremistas, la historia de Eric Rudolph es un crudo recordatorio de los peligros que pueden acechar a la sociedad. Con una serie de atentados meticulosamente planeados contra clínicas abortistas y los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, el reino del terror de Rudolph dejó un rastro de destrucción e infundió miedo en los corazones de muchos. Eric Robert Rudolph nació el 19 de septiembre de 1966 en Merritt Island, Florida. Desde muy temprana edad, la vida de Rudolph estuvo marcada por la agitación y la inestabilidad. Su padre, Robert Rudolph,
Era un veterano de la Segunda Guerra Mundial que luchaba contra el alcoholismo, mientras que su madre, Patricia Rudolph, era una devota cristiana que buscaba consuelo en su fe. De niño, Rudolph daba muestras de inteligencia y atletismo, pero su problemática vida familiar hizo mella en su bienestar emocional. La tensión constante en casa y la ausencia de una figura paterna estable dejaron un vacío en la vida de Rudolph, que más tarde llenarían las ideologías extremistas. Fue durante su adolescencia cuando la vida de Rudolph dio un giro oscuro. Se enredó en grupos supremacistas blancos y abrazó sus ideologías de odio. Estos grupos le proporcionaron un sentido de pertenencia y propósito, alimentando su creciente ira y resentimiento hacia quienes percibía como enemigos. El primer acto de violencia que marcaría la trayectoria de Rudolph se produjo el 29 de enero de 1997, en la clínica Northside Family Planning Services de Atlanta, Georgia. La explosión se cobró la vida de un transeúnte inocente y dejó heridos a varios más. El país se puso en estado de alerta cuando las fuerzas del orden iniciaron una intensa investigación para identificar al responsable del atentado de Atlanta. Pocos sabían que aquello no era más que el principio de una serie de atentados devastadores que aterrorizarían a la nación. El 27 de julio de 1996, durante los Juegos Olímpicos de Atlanta, Rudolph volvió a atentar. Esta vez, su objetivo era el Centennial Olympic Park, donde miles de personas se habían reunido para celebrar el espíritu de unidad y el atletismo. Colocando una bomba en el abarrotado parque, Rudolph desató el caos y la destrucción, cobrándose la vida de 2 personas inocentes e hiriendo a más de 100. La persecución de Rudolph resultó ser un reto formidable para las fuerzas del orden, ya que utilizó sus conocimientos de las montañas humeantes para eludir su captura. A pesar de las dificultades, su determinación se mantuvo inquebrantable, impulsada por un sentido de la justicia y un compromiso con las víctimas y sus familias, hasta que fue capturado. John Wayne Gacy. En las tranquilas calles de Chicago se gestaba una oscuridad bajo la superficie. John Wayne Gacy, nacido el 17 de marzo de 1942, parecía un niño cualquiera a primera vista, pero a puerta cerrada, su vida se vio empañada por una educación problemática que daría forma a su retorcido camino. El padre de Gacy, John Stanley Gacy, era un hombre duro y abusivo. A menudo desataba su ira contra la madre de Gacy, Marion Elaine Robinson, dejándola maltratada y destrozada. De niño, Gacy fue testigo de estas horribles escenas, y su inocencia quedó destrozada por la violencia que asolaba su hogar. En 1962, a la edad de 20 años, abandonó su problemático hogar y partió hacia Las Vegas, en busca de un nuevo comienzo. Sin embargo, su estancia en la ciudad del pecado duraría poco, ya que regresó rápidamente a Chicago, donde, sin saberlo, se embarcaría en un camino de horror inimaginable. Poco sabía el mundo que, tras la sonrisa encantadora y el comportamiento aparentemente normal de Gacy, acechaba un monstruo sádico, dispuesto a dar rienda suelta a sus deseos más oscuros. Cuando Gacy se reincorporó a su vida en Chicago, parecía un miembro honrado de la sociedad. Se casó y formó una familia, presentándose como un marido cariñoso y un hombre de negocios de éxito. Pero bajo esta fachada de normalidad se estaba produciendo una transformación siniestra. El negocio de la construcción de Gacy se convirtió en un coto de caza para sus deseos sádicos. Buscaba a jóvenes vulnerables o relacionados con su trabajo y los atraía a su casa con engaños. Una vez allí, los sometía a horrores inimaginables. El modus operandi de Gacy era escalofriantemente metódico. Drogaba y torturaba a sus víctimas, quebraba sus espíritus y afirmaba su dominio sobre ellas. Y cuando había satisfecho sus impulsos sádicos, las estrangulaba, extinguiendo sus vidas sin remordimientos. Durante años, los crímenes de Gacy pasaron desapercibidos. Era muy respetado en su comunidad y utilizaba su estatus para manipular y engañar a los que le rodeaban. Pero su reino del terror acabaría llegando a su fin. Fue la desaparición de un joven de buena familia lo que desencadenó el principio del fin de Gacy. En 1978, los detectives que buscaban a Robert Pist, de 15 años, hicieron un descubrimiento espeluznante. Bajo las tablas del suelo de la casa de Gacy, en un espacio oculto, desenterraron los restos de un cuerpo en descomposición. Esta espeluznante revelación no era más que la punta del iceberg. A medida que se profundizaba en la investigación, se iban descubriendo más cadáveres, cada uno de ellos testimonio de la naturaleza sádica de Gacy. En total, 27 jóvenes fueron encontrados enterrados en su propiedad, con sus vidas brutalmente cegadas por el hombre en quien habían confiado. El comportamiento errático de Gacy durante la investigación no hizo sino aumentar el horror. Su mente retorcida parecía deleitarse con la atención, ya que se burlaba de los investigadores y no mostraba ningún remordimiento por sus atroces actos. Los vecinos,
que antes lo veían como una persona normal y trabajadora, no podían creerlo. Pero en medio de los sombríos descubrimientos, hubo una constatación inquietante. Ninguno de los cuerpos encontrados pertenecía a Robert Pist. Más tarde se supo que Gacy se había deshecho de sus restos, arrojándolos a un río, negando para siempre a su familia el cierre que buscaban desesperadamente. Y en 1994, tras años en el corredor de la muerte, Gacy encontró su destino final, ejecutado por sus crímenes atroces. Nico Jenkins. Nico Jenkins, nacido el 16 de septiembre de 1986 en Denver, Colorado, tuvo una infancia problemática que preparó el terreno para una vida llena de delincuencia y violencia. Desde muy pequeño, estaba claro que Nico no era como los demás niños. Su padre, David McKee, no era una presencia significativa en su vida, por lo que su madre, Lori Jenkins, tuvo que afrontar sola los retos de criarlo. Ya de niño, Nico mostraba un comportamiento alarmante que dejaba entrever la oscuridad que llevaba dentro. A la tierna edad de 7 años, conmocionó a su escuela y a la comunidad cuando llevó una pistola de calibre 25 a la escuela primaria Highland. Las autoridades tardaron 4 años en descubrir el arma, lo que pone de manifiesto hasta qué punto Nico era capaz de ocultar su naturaleza problemática. A los 11 años, Nico ya había sido acusado de robar 3 veces, un claro indicio de su temprana implicación en actividades delictivas. Este patrón de delincuencia continuó durante toda su adolescencia y se hizo evidente que Nico estaba cayendo en una espiral peligrosa. En 1998, a la edad de 12 años, Nico fue enviado a un hogar de grupo en un intento de proporcionarle estructura y orientación. Sin embargo, su estancia en el centro duró poco, ya que pronto ingresó en un centro de detención juvenil. Tras salir del centro, Nico volvió a vivir con su madre, con la esperanza de empezar de nuevo. Sin embargo, no tardó en volver a meterse en problemas. La matanza de Nico Jenkins conmocionó a la comunidad y dejó un rastro de devastación a su paso. Sus actos violentos no los llevó a cabo solo, ya que su familia desempeñó un papel inquietante en los acontecimientos que se desencadenaron. Apenas 11 días después de salir de la cárcel por robar un coche, Nico se embarcó en una escalofriante matanza que mancharía su nombre para siempre. Sus primeras víctimas fueron Juan Peña y Jorge Ruiz, a quienes asesinó brutalmente el 11 de agosto. El motivo de estos asesinatos sigue sin estar claro, pero la brutalidad de los actos conmocionó a la comunidad. 8 días después, Nico volvió a atacar, esta vez a su propio amigo, Curtis Bradford. Horas antes del asesinato, Bradford había publicado una foto suya con Nico, sin ser consciente de la inminente tragedia. La hermana de Nico creía que Bradford era el responsable del tiroteo en su casa, por lo que estaba convencida de que merecía morir. En un acto de sangre fría, Nico disparó a Bradford en la cabeza, extinguiendo su vida sin remordimientos. 2 días después de matar a Bradford, Nico se encontró con Andrea Kruger, una mujer que simplemente intentaba volver a casa del trabajo. Nico la paró y, sin dudarlo, le disparó 4 veces antes de robarle el coche. Cuando Nico fue finalmente detenido el 30 de agosto, no fue por los asesinatos en sí, sino por amenazas terroristas. Sin embargo, las pruebas contra él eran abrumadoras. A medida que se desarrollaba la investigación, se descubrió que la familia de Nico había desempeñado un papel importante en los asesinatos. Lo que en principio iba a ser un robo, tomó un cariz siniestro, orquestado por el propio Nico. Durante su estancia en prisión, el comportamiento de Nico se volvió cada vez más errático. Se mutiló a sí mismo, grabándose el número 666 en la cara como símbolo de su lealtad a la oscuridad. Llegó incluso a cortarse la lengua para que pareciera una serpiente y manchó de sangre las paredes de la celda. Estos actos de autolesión y mutilación eran un inquietante reflejo de las profundidades de su mente perturbada. Rodney Alcala. El retorcido viaje de Rodney Alcala comenzó el 23 de agosto de 1943, en San Antonio, Texas. Nacido como Rodrigo Jacques Alcala Bucor, más tarde sería conocido como Rodney Alcala, un nombre que provocaba escalofríos a quienes se cruzaban en su camino. Cuando Alcala tenía solo 8 años, su familia se trasladó a México. Fue allí donde su padre les abandonó, dejando un vacío que perseguiría a Alcalá el resto de su vida. Con el tiempo, Alcala, sus hermanos y su madre se dirigieron a la bulliciosa ciudad de Los Ángeles, buscando un nuevo comienzo en la tierra de los sueños y las oportunidades. En su adolescencia, la vida de Alcalá dio un giro tumultuoso. A los 17 años se alistó en el ejército, con la esperanza de encontrar un propósito y una dirección. Sin embargo, su estancia en el ejército duró poco. En 1964,
Alcalá sufrió una crisis nerviosa y se le diagnosticó un trastorno antisocial de la personalidad, por lo que fue licenciado. Nadie sabía que ese sería el primer atisbo de la oscuridad que residía en su interior. Decidido a forjarse un nuevo camino, Alcalá se matriculó en la Universidad Estatal de California. Fue entonces cuando empezó a explorar su faceta artística, estudiando bellas artes y perfeccionando sus habilidades como fotógrafo. En busca de más inspiración artística, Alcalá se trasladó a la UCLA, donde continuó sus estudios de bellas artes. Allí se graduaría en 1968 con un título que le serviría de fachada para ocultar la oscuridad que le acechaba. Tras graduarse, Alcalá tomó la fatídica decisión de huir de California, dejando tras de sí un rastro de preguntas sin respuesta y un futuro manchado de sangre. Adoptando el alias de John Berger, se aventuró en las bulliciosas calles de Nueva York, donde creyó que podría reinventarse y escapar de los demonios que le acechaban. En medio de su nueva vida en Nueva York, Alcalá se cruzó con el famoso cineasta Roman Polanski. Al asistir a una clase impartida por Polanski, la fascinación de Alcalá por lo oscuro y macabro creció, alimentando las fantasías siniestras que yacían latentes en su interior. Pero no pasó mucho tiempo antes de que la verdadera naturaleza de Alcalá empezara a revelarse. Rodney Alcalá, un hombre alto y apuesto, utilizaba su encanto e inteligencia para atraer a mujeres desprevenidas a su red de oscuridad. Haciéndose pasar por fotógrafo de moda, prometía a sus víctimas la oportunidad de su vida, pero en lugar de eso, las entregaba a las garras de la muerte. Una de las primeras víctimas conocidas de Alcalá fue Cornelia Creeley, una joven de 23 años residente en Nueva York. En junio de 1971, fue violada y estrangulada con sus propias medias en su propio apartamento. Su vida se truncó trágicamente, dejando tras de sí una familia devastada y una ciudad presa del miedo. Otra víctima, Ellen Hoover, de 23 años, también residía en Nueva York. Desapareció el 15 de julio de 1977, dejando tras de sí una agenda que indicaba que había quedado con alguien llamado John Berger. Era una pista escalofriante que más tarde se relacionaría con Alcalá. Sus restos fueron descubiertos en el condado neoyorquino de Westchester en 1978, confirmando los peores temores de sus seres queridos. En 2012, Alcalá se declaró culpable de los asesinatos de Cornelia Creeley y Ellen Hoover. Recibió una condena de 25 años a cadena perpetua, pero solo la cumpliría si California lo liberaba alguna vez de su custodia. Francisco Javier Arellano Félix. Francisco Javier Arellano Félix, antiguo capo mexicano de la droga que dirigió el tristemente famoso cártel de Tijuana. Francisco Javier Arellano Félix nació a finales de la década de 1960 en Culiacán, Sinaloa, México, en el seno de una familia profundamente arraigada en el narcotráfico. Su padre, Manuel Arellano Félix, era una figura prominente en el mundo del narcotráfico, y su influencia marcaría el destino de Francisco. Desde muy joven, Francisco conoció los entresijos del mundo de la droga. Fue testigo del poder y la riqueza que conllevaba, pero también de la violencia y el peligro que acechaban en cada esquina. Al crecer en este ambiente, era casi inevitable que Francisco siguiera los pasos de su familia. Al llegar a la adolescencia, Francisco empezó a participar activamente en el negocio familiar. Rápidamente demostró ser un individuo astuto y ambicioso, deseoso de dejar su huella en el negocio de la droga. Con sus hermanos a su lado, Francisco se propuso establecer su propio imperio criminal. En la década de 1980, Francisco y sus hermanos, Benjamín, Eduardo, Ramón y Francisco Rafael, fundaron el Cártel de Tijuana. El ascenso a la fama del Cártel de Tijuana se debió a su situación estratégica. Situado en la frontera entre México y Estados Unidos, el cártel tenía fácil acceso a las lucrativas rutas de la droga. Aprovecharon esta ventaja y se convirtieron en un bastión del narcotráfico. A medida que el cártel de Tijuana ganaba poder e influencia, sus operaciones se ampliaban. Se convirtieron en uno de los principales actores del tráfico de cocaína, suministrando una parte significativa de la droga vendida en Estados Unidos. Su control del mercado de la droga les proporcionó una inmensa riqueza, pero también atrajo la atención de las fuerzas de seguridad de ambos lados de la frontera. Los últimos años de la década de 1990 marcaron el apogeo del Cártel de Tijuana. Se les consideraba responsables del suministro de casi la mitad de la cocaína vendida en Estados Unidos. Sus audaces actividades delictivas y su capacidad para eludir las capturas los convirtieron en una fuerza a tener en cuenta. Sin embargo, el imperio construido por Francisco Javier Arellano Félix y sus hermanos acabaría desmoronándose. A medida que el poder y la influencia del Cártel de Tijuana crecían, también lo hacía la determinación de las fuerzas del orden para acabar con ellos.
Las autoridades estadounidenses y mexicanas se acercaban, dispuestas a asestar un golpe decisivo a este imperio criminal. En junio de 2004, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Francisco Javier Arellano Félix en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Las sanciones impuestas a Francisco y al Cártel de Tijuana intensificaron la presión sobre ellos. El 16 de agosto de 2006, su incesante persecución dio sus frutos. La Guardia Costera de Estados Unidos interceptó la embarcación de Francisco frente a las costas de México, lo que condujo a su captura. Esto supuso una importante victoria en la lucha contra el narcotráfico y un duro golpe para el Cártel de Tijuana. Con la captura de Francisco, el Cártel de Tijuana empezó a desmoronarse. Las autoridades prosiguieron sus esfuerzos para desmantelar la organización, persiguiendo a miembros clave y desbaratando sus operaciones. El otrora temido imperio criminal estaba ahora al borde del colapso. Francisco Javier Arellano Félix se enfrentó a la justicia por su implicación en el tráfico de drogas. Fue extraditado a Estados Unidos, donde sería juzgado por sus delitos. Zacarías Moussaoui. Zacarías Moussaoui nació en los años 70 en Francia, de padre marroquí y madre francesa. De niño, creció en un barrio multicultural, pero su educación no estuvo exenta de dificultades. Moussaoui se enfrentó a la discriminación y los prejuicios que dejaron un impacto duradero en su joven mente. Las experiencias de discriminación alimentaron un sentimiento de alienación en Moussaoui. Se sentía marginado y rechazado por la sociedad, lo que le llevó a cuestionarse su lugar en el mundo. Fue durante este periodo de vulnerabilidad cuando empezó a buscar respuestas y un sentimiento de pertenencia. Su búsqueda de identidad y objetivos le llevó a conocer ideologías extremistas. Se sintió cada vez más atraído por las interpretaciones radicales del Islam, que le ofrecían una sensación de empoderamiento y una forma de canalizar su ira y frustración. A través de libros, foros en línea e interacciones con personas de ideas afines, Moussaoui se sumergió en un mundo que justificaba la violencia en nombre de la religión. Estas ideologías le proporcionaron un distorsionado sentido de la justicia, convenciéndole de que formaba parte de una causa mayor. El conflicto palestino-israelí desempeñó un papel importante en la formación de la visión del mundo de Moussaoui. Como muchos otros, simpatizaba con la difícil situación del pueblo palestino y su lucha contra la opresión que percibía. La violencia continua y las injusticias percibidas alimentaron su ira y su deseo de venganza. En un momento dado, Moussaoui desapareció del radar de su familia y amigos. Durante 3 años y medio, su paradero fue un misterio. Pocos sabían que durante ese tiempo estaba experimentando una transformación que cambiaría el curso de su vida para siempre. Al cabo de 3 años y medio, Moussaoui reapareció como recluta de Al-Qaeda, la famosa organización terrorista responsable de los atentados del 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 2001, Moussaoui y otros 18 terroristas perpetraron los devastadores atentados contra el World Trade Center y el Pentágono. Convencidos de que se sacrificaban por una causa justa, creían que Dios los acogería como mártires. Tras los atentados, comenzó la caza de la justicia. Zacarías Moussaoui, entre otros, se enfrentó al escrutinio de la ley. Los procesos judiciales arrojaron luz sobre las motivaciones de los atentados y las personas implicadas. Moussaoui, que había sido detenido antes de los atentados, se convirtió en una figura central del proceso judicial. Su juicio se convirtió en un símbolo de la lucha contra el terrorismo y la búsqueda de justicia para las víctimas. El tribunal decidió finalmente el destino de Zacarías Moussaoui. Fue declarado culpable de conspiración en relación con los atentados del 11 de septiembre y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Eche un vistazo a más vídeos en las próximas fichas que aparecen para ver más intrigantes revelaciones más allá de la superficie. ¡Hasta pronto!